Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hasta el 13 de octubre se celebra la 34 Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid, organizada por Libris, la Asociación de Libreros de Viejo. Una feria con mucho encanto. Todavía estás a tiempo de acercarte al Paseo de Recoletos, caminar y disfrutar de la gran cita con la literatura, donde te esperan 32 librerías con tesoros, muchos tesoros coleccionistas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 24, en Cardinal 204 del podcast del coleccionista de Todo Colección. Hoy conversamos con el escritor Lorenzo Silva, que es el pregonero de la 34 Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid, que Todo Colección tiene el honor y privilegio de patrocinar. Lorenzo Silva es autor de 84 libros. Ha escrito cientos de relatos y artículos, decenas de ensayos literarios e históricos, varios libros de poesía, una obra dramática, un par de libros de viajes y una treintena larga de novelas. Su obra, de momento, ha sido traducida al ruso, francés, alemán, italiano, también al catalán, portugués, danés, checo, árabe, inglés, griego, búlgaro, rumano y chino. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Lorenzo. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hola, ¿qué tal? Un placer. Pregonero de la 34 Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. ¿Qué supone para usted? La verdad es que me hace mucha ilusión porque los libros viejos y antiguos me acompañan desde mi adolescencia y también desde mi adolescencia el Paseo de Recoletos, que es donde se instala esta feria, es para mí un lugar especial. La verdad es que, es un poco la ocasión de encontrarme al otro lado también, ¿no? Empecé siendo un comprador de libros en esa feria o en esos puestos de libros antiguos y ahora pues están mis libros ahí, ¿no? Ahora cuando voy a una feria del libro antiguo, cuando voy al Rastro, cuando voy pues me encuentro de vez en cuando mis libros ahí. Y también en Todo Colección. Por cierto, Beatriz de Miguel de Librería Salambó y presidenta de la Asociación Libris, ¿le ha sugerido algún tema concreto para el pregón? No, la verdad es que me ha dejado absoluta libertad, he hecho uso de esa libertad y pues he hecho una reflexión personal sobre lo que para mí han representado los libros antiguos y sobre lo que creo que nos aporta el libro a los seres humanos en general y quizá más en particular a los tiempos en los que vivimos, ¿no? Donde ese momento de conversación profunda que propicia la lectura es cada vez más raro y más infrecuente. ¿Su relación con las librerías de viejo? Yo he sido cliente, pero no compulsivo. He comprado tanto en físicas como en puestos, como en tiendas online, con cierta frecuencia, ¿no? Porque pasa una cosa, no soy excesivamente bibliófilo, no tengo el fetichismo de conseguir tal o cual libro, tal o cual primera edición. Tengo primeras ediciones, tengo algún libro que para mí tiene un valor de fetiche, pero digamos que no es algo que a mí me mueva normalmente. Pero sí que soy muy curioso de muchas cosas y me sucede a menudo que los temas que me interesan, en la bibliografía de referencia, hay libros que están descatalogados. Eso pasa cada vez más y eso me convierte en un cliente frecuente, habitual. No diré que asiduo ni febril, pero sí habitual de las librerías de Lance y en todos sus formatos. Aquí nos gusta remontarnos a los recuerdos de la infancia, en el podcast de Todo Colección. Si nos puede comentar los primeros juguetes, lecturas y relatos en su caso. Los juguetes, los que tenía un niño de los 60 y de los 70, poquitos y muy valiosos y casi todos mecánicos y algunos muy deseados, se hacían desear mucho. Probablemente el juguete que más deseé yo fue el Scalestric y tardó en llegar y solo con 2 coches. Pero curiosamente casi he comprado más coches de Scalestric en la edad adulta de los que tuve de joven para jugarlo con mis hijos, ¿no? Y en cuanto a los libros, mi primer contacto con las historias y con la literatura y con los grandes autores de la literatura fue muy temprano, con 4 o 5 años,
Y fue gracias a esa colección que tenía la editorial Bruguera, que eran unos cómics, unas versiones ilustradas de clásicos de Salgari, de Verne, de Stevenson. Y que, bueno, pues a ese niño de 4 años y medio, que acababa de empezar a leer, le permitían acercarse a Capitán Nemo, a Lores de Arabia o a Sandokan, ¿no? O al Corsario Negro. Y siempre recordaré que esos tebeos, porque eran tebeos en realidad, fueron mi puerta de acceso a todas esas historias, a todos esos personajes, a todos esos autores que luego busqué en los libros gordos y sin dibujos. Libros de aventuras que conectan con la aventura de coleccionar. ¿Tiene antecedentes coleccionistas en la familia o si usted es coleccionista, aunque no sea consciente de ello? La verdad es que sí que tengo algún antecedente de coleccionistas en la familia. Mi tío, el hermano mayor de mi padre, coleccionaba maquetas a las que hacía él, maquetas de aviones principalmente, porque se dedicaba a la aviación. Y esa afición, durante un tiempo yo la compartí y también coleccioné. Hice bastantes maquetas, no solo de aviones, también de otras cosas. Luego la verdad es que me ha faltado el tiempo. El modelismo requiere muchísimo tiempo, un tiempo que dejé de tener cuando empecé a trabajar, mientras intentaba escribir, y después pues siempre me he visto como con 2, 3, 4 o 10 trabajos a la vez, lo que me ha convertido en un exmodelista, ¿no? A lo mejor en algún momento recupero esa afición. Y yo tampoco he sido muy coleccionista, así que hay alguna colección que me doy cuenta de que voy haciendo de forma más o menos inconsciente, ¿no? Por ejemplo, 2 colecciones muy distintas, una que he ido haciendo a lo largo de los años, es una colección de fotografías de bancos. Siempre que voy a un sitio y encuentro un banco en un lugar público, le hago una fotografía y puedo tener cientos de fotografías de bancos que tampoco he ordenado ni sistematizado, pero que ya forman una colección extensa, ¿no? Y luego, por ejemplo, en cuestión de libros, pues tengo varias áreas de interés, pero hay una en la que sí que creo que me he convertido casi en un coleccionista y con bastantes libros antiguos además, porque muchos no se han reeditado, que son los libros sobre el protectorado español en Marruecos. Tengo una estantería entera llena solo de eso. Uy, de esos tenemos muchos aquí en Todo Colección. Lo sé. Seguimos con los recuerdos, Lorenzo. Novelas de intercambio, porque nos comentaban que era un infante de los 60. Aquellas novelas de kiosco que se compraban y se intercambiaban. ¿Leyó alguna o se tiró directamente por la alta literatura? Alguna leí porque el padre de un amigo mío las leía. Novelas del oeste y policíacas y alguna. Y mi abuelo Lorenzo también tenía alguna novela de esas. Y alguna sí que leí. Yo lo que sí intercambié, tampoco mucho, porque tampoco fui un fanático nunca de eso, fueron los cómics de Marvel, que eran relativamente caros para mis posibilidades. Y una cosa que hacíamos era comprar 3 o 4 e irlos intercambiando. Pero no, la verdad es que relativamente pronto yo empecé a leer otras cosas y a partir de ahí, pues mi fuente o mi repositorio de lecturas era por un lado la biblioteca pública y por otra parte el rastro, fundamentalmente, donde siempre ha habido puestos de libros y donde era posible encontrarlos muy baratos. ¿Hizo usted milicias universitarias o la mili por eso de tener tiempo para leer? Vamos, el perfil biográfico, carrera, mili y trabajo. Y lo de la mili es por lo de la naturaleza militar de la Guardia Civil, en la que usted es un experto. En realidad yo lo hice al revés porque pertenezco a una familia de militares y entonces tenía buena información. Sabía que había una manera mucho más práctica de hacer el servicio militar, que era ir voluntario muy joven. Yo fui voluntario con 18 años y en segundo de carrera ya me había quitado la mili de encima. La milicia universitaria, bueno, sí, metías ser sargento o alférez, pero te tenía después enredado después de la carrera y yo cuando terminé la carrera pues empecé a trabajar directamente. Y sí es verdad que en esa mili voluntaria que tenía 3 meses más, ese era el pequeño peaje que había que pagar, pero uno elegía la fecha, el lugar, con lo que era todo mucho más cómodo y era una opción que además estaba al alcance de todo el mundo. En esos tiempos a veces largos y perdidos del cuartel, sobre todo en las guardias y en los retenes, no solo leía sino que escribía, incluso me las apañaba. Yo por aquella época escribía poesía, luego la dejé, y me las apañaba para escribir incluso estando de centinela, porque de centinela lo que hacía era escribir poemas. Los escribía mentalmente y bueno, la rima o el verso permitía recordarlo y cuando llegaba al cuerpo de guardia los anotaba. Qué curioso, un nuevo género, poemas de garita. Sí. Entretiene mucho, ¿eh? Durante esas 2 horas estás dándole vueltas al verso y se te pasan más rápido. Una buena técnica o táctica. Pero para Mili lo de los Arturos, el paso por una multinacional que le marcó bastante, también en disciplina. Eso decía
Sí, hay mucha gente. Yo tenía algún compañero en Arthur Andersen que no había hecho la mili y decía que se hacía una idea por lo que era aquello, ¿no? Yo que sí he hecho el servicio militar y también pasé varios años por esa firma de servicios profesionales, pues la verdad es que sí que es verdad, que tenía un cierto aprendizaje de disciplina, de esfuerzo, de sacrificio, distinto de lo que es la milicia, pero también útil. Yo creo que al ser humano le vienen bien esas experiencias, ¿no? En la que haces un poco a regañadientes muchas cosas. Yo no quería hacer la mili, yo me sentía privado de libertad, ¿no? Aunque sea de familia militar, eso no tenía vocación militar. Yo pensaba que me estaban un poco robando un trozo de mi vida. Y cuando estuve en Arthur Andersen, además empecé en auditoría, que no era exactamente mi especialidad. Durante los primeros meses también me sentía prisionero. Pero con la perspectiva de los años, creo que esa capacidad de funcionar bajo presión y de funcionar sometido a una disciplina que no quieres y que si pudieras te saltarías, también te ayuda porque te da recursos luego. Para presión a la que están sometidos Bevilacqua y Chamorro, la pareja de guardias civiles que protagonizan su más famosa saga de novelas. Que, por cierto, estos protagonistas que leerán algo más que informes. Sí, de hecho lo cuentan. De hecho, Bevilacqua cuenta lo que ha leído. Cuenta que, por ejemplo, ha leído a Tucídides, o que ha leído a Kafka, o que ha leído a Raymond Chandler, o que ha leído a Domingo Villar. En la novela que estoy escribiendo ahora mismo, pues nos cuenta que ha leído a otros autores y que leen. Y me parece además que para escribir informes, incluso informes policiales, es bueno haber leído literatura, porque uno no solo aburre menos al lector al que van dirigidos esos informes, sino que a lo mejor también afina sus recursos narrativos, ¿no? Y es verdad que son personajes que trabajan bajo presión, porque a mí algo que me gusta destacar es que son gente que tiene que responder ante muchos jefes. Tienen un jefe natural, que es el jefe de su unidad, pero en cada caso tienen que responder ante un jefe funcional, que es el juez instructor, y siempre, como son suboficiales nada más, pues van encontrándose con personas de más graduación a las que también tienen que rendir cuentas, ¿no? A mí me gusta que mis personajes tengan esa condición, ¿no? Esa condición de subordinados, que no puedan hacer lo que les da la gana, sino que tengan que mirar en todo momento por dónde pisan y qué hacen. ¿Hay o habrá algún coleccionista en sus novelas? Porque el coleccionismo es un ámbito de grandes pasiones. El propio Bevilacqua colecciona figuras de plomo y además tiene una colección bastante particular, porque esas figuras de plomo las decora él personalmente y siempre son soldados de ejércitos derrotados. O sea que tiene un criterio muy particular que hace que su colección también sea muy particular. Jorge Martínez, de Los Ilegales, también es un gran coleccionista y aficionado a las figuras de plomo. Lorenzo, seguimos con los recuerdos. Si le digo Erika, ¿qué le sugiere ese nombre? Pues algo que estoy viendo ahora mismo en un rincón de mi despacho, la máquina de escribir con la que mecanografié mis primeros cuentos y mis primeros poemas. Adelantado en la ofimática, parece ser que tuvo el privilegio de iniciarse con un ordenador Apple II. Y va por si todavía toma notas y apuntes para sus novelas a mano, vamos, si es de llevar la libreta encima o alguna otra manía de escritor, si tiene alguna confesable. No llevo demasiadas libretas, pero sí que tomo notas de vez en cuando. Por ejemplo, para muchos de mis libros, que algunos no son estrictamente de ficción, no son de ficción inspirada en hechos reales, entrevisto a muchas personas y prefiero llevar un cuaderno porque tengo observado que coarta menos a quien te está hablando de cosas delicadas que si le pones una grabadora. Así que tengo bastantes cuadernos con bastantes anotaciones de testimonios o de entrevistas. Y luego sí que de vez en cuando me hago pequeños croquis, pero me basta un folio, no tomo demasiadas notas. Yo las novelas las voy construyendo en la cabeza y las escribo directamente en el ordenador. La verdad es que yo escribí mis primeras novelas a mano, con pluma, las mecanografié yo mismo y todas las correcciones oportunas y correspondientes, y la verdad es que es un trabajo bastante penoso. Yo creo que un documento de 100.000 palabras se maneja bastante mejor con un ordenador que con lápiz y papel. Aún así, además del teclado, ¿le atraen los objetos de escritorio? Sí, tengo desde tinteros hasta plumas, que además utilizo. Me gustan mucho los lápices. La verdad es que quizá uso más ahora los lápices que las plumas o que los bolígrafos. En otros tiempos sí que tenía siempre una pluma a mano, ¿no? De hecho, tengo bastantes. Ahora quizá lo que más uso es el lápiz o el portaminas, porque me sirve no solo para tomar notas, sino también para señalar las lecturas. Yo mis libros los mancho, que para eso son míos, pero los mancho con lápiz, no los mancho con bolígrafo. Libros con anotaciones. Sí. Sus bibliotecas. Le suponemos por lo menos 3, porque tiene el privilegio de tener por pareja a una escritora, a la poeta Noemi Trujillo. Bueno, tenemos 2 casas y en esas 2 casas cada uno tiene su parte y hay una parte común, efectivamente.
Y todavía llego un poco más, porque aparte de los libros míos, de los libros suyos, pues hay una masa de libros más o menos flotante que va y viene y que es tan grande que me ha generado una cuarta biblioteca, que es el garaje, una de las casas donde en lugar de herramientas para bricolaje y cosas de esas que yo no hago, tengo una caja de herramientas nada más que para lo básico, pues tengo estanterías con libros que rotan. Esos son los libros que están durante un tiempo y luego pues van en busca de otros lectores. ¿Y cómo es eso de escribir una novela a 4 manos? ¿Se reparten los capítulos, los detalles de la edición? ¿Hay ahí fricciones? Realmente lo que hacemos antes es consensuar la historia, los personajes y la razón por la que queremos escribir el libro. Cuando estamos suficientemente de acuerdo en eso, el reparto es bastante fácil de hacer. No es un reparto alterno, ni fijo, ni cerrado, ni rígido. En todos los capítulos de las novelas está la mano de los dos. A lo mejor pues alguien dice, mira, esto lo veo yo más claro, voy a hacer yo la primera versión, que luego en todo caso lee el otro. Pero creo que cuando tienes consensuado previamente lo que vas a hacer, no necesitas trabajar rígidamente. Sé que hay otras personas, por ejemplo, que este tipo de colaboración la resuelve escribiendo uno los pares y el otro los impares, ¿no? Los capítulos pares uno, los impares otro. Nosotros no, nosotros metemos mano en todo. Y nos va bien, la verdad es que yo lo prefiero así. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los oyentes iberoamericanos e hispanohablantes, bueno, también chinos y rusos, eso se lo pierden, ¿no?, por la traducción de las novelas. En definitiva, queremos saludar a los oyentes del podcast del coleccionista de Todo Colección, que están allende los mares y que, por supuesto, conocen a nuestro invitado Lorenzo Silva. Un muy fuerte abrazo, amigos. Lorenzo, acostumbrado a una notable producción literaria y a la promoción frenética de los últimos títulos publicados, ¿qué se siente, porque antes lo mencionaba, qué se siente al ver un título suyo de hace 10 o 15 años en una librería de ocasión, en la Feria de Otoño de Madrid, por ejemplo? La verdad es que cuando hago el experimento, teniendo tantos libros como tengo y además teniendo esos libros, tantas ediciones a su vez, yo tengo alguna novela de la que siempre guardo un ejemplar de cada una de las ediciones y alguna de las que tengo aquí 20 o 30 ediciones, la verdad es que siempre que voy a un puesto me asombro de que no haya más. Pensaba siempre que debería haber más, ¿no? Algunos de mis libros además tienen ya casi 30 años. Y los primeros, por cierto, son prácticamente inencontrables. Nunca me los he encontrado. Pero cuando me los encuentro, para mí es una sensación reconfortante, porque quiere decir que tus libros están por ahí, que tus libros circulan por el mundo, que la gente los ha leído y que una vez que los ha leído alguien y que, bueno, pues por las 1000 razones por las que un libro puede dejar de estar con su dueño, desde que ese dueño muera, como pasa pues naturalmente, hasta que decida vaciar su biblioteca o por la razón que sea, a lo mejor no ha disfrutado suficientemente de tu escritura, me parece que es estupendo que ese libro tenga una segunda oportunidad y siempre que lo veo digo, mira, puede ser alguien que lo descubra. Y además también me parece especialmente gratificante que exista la posibilidad de que alguien descubra los libros en sus ediciones originales. Algunos de mis libros, bueno, muchos de mis libros, la mayoría se han reeditado mucho, algunos llevan reeditándose 20 y muchos años, ¿no? Pero claro, los libros van cambiando, ¿no? Los formatos van cambiando, los gustos editoriales van cambiando. Entonces, que sigan disponibles esos libros en su edición original, para mí también es especialmente gratificante. Es curioso porque aquí en Todo Colección, bueno, como dato matiz, se han vendido más libros de Lorenzo Silva de los que están a la venta actualmente. Por ejemplo, la Feria del Libro de Otoño, que cuenta con la presencia de un total de 32 librerías. Allí se encontrará alguna de sus obras. ¿Tiene usted algún librero o librera de cabecera? Porque le quería preguntar acerca de la figura del librero en la sociedad actual. Tengo muchos porque tengo la suerte de haber estado en 30 ferias del libro y en Madrid. Y tengo la suerte además de que con muchos de los libreros, no voy a decir que haya firmado las 30 ferias del libro, pero sí bastantes, ¿no? Desde Alberti hasta Méndez, Antonio Machado, Jarcha. Luego Flaco, por ejemplo, está en la ciudad donde vivo, en Getafe. Las otras son de Madrid, pero bueno, yo me muevo con regularidad. He tenido la posibilidad de acceder a ellos no solo durante las ferias, sino también durante el resto del año. Y me han descubierto libros y autores, la verdad, todos y cada uno de ellos. Cada año, cuando termino de firmar en una caseta que sea, le pregunto, oye, ¿cuál es tu descubrimiento de este año? Y siempre me lo llevo y nunca me defrauda. En una feria como esta, de otoño, se puede encontrar desde libros antiguos y primeras ediciones e incunables a manuscritos
manuscritos originales, grabados, ediciones raras en general, y un cartel precioso y, por supuesto, el pregón de Lorenzo Silva. Puede que me deje algo en el tintero. Los personajes, si toman nota de los personajes que visitan la feria. Bueno, la verdad es que yo siempre que he pasado por la feria, como hago en todos los ámbitos de la vida, me fijo en el paisanaje, porque me parece que el paisanaje de cualquier lugar te cuenta siempre una historia, ¿no? Y en la Feria del Libro Antiguo, la verdad es que a mí lo que me llama especialmente la atención es la diversidad. Tan pronto te encuentras al conocedor que va buscando algo con mucha determinación y que además puede tener recursos y no le importa hacer un gasto importante. Y en el otro extremo, pues al chaval o al universitario o a la chica adolescente que tiene pocos recursos y que intenta comprar un libro a bajo precio, ¿no? Son dos perfiles muy diferentes, pero a mí me parece que la Feria del Libro Antiguo cumple su función con ambos, ¿no? Dándole una oportunidad a quien no tiene recursos para acceder a los libros nuevos y dando también una segunda oportunidad a esos libros que no se han reeditado, pero que sí pueden tener un valor para alguien. Conoce Todo Colección y si recuerda su última búsqueda o compra. Conozco Todo Colección y he recurrido a ella alguna vez. Por ejemplo, me permitió conseguir un texto que había buscado muchísimo y que no encontraba en ningún sitio, que es un discurso de Joaquín Costa sobre Marruecos. Lo encontraba citado en un montón de libros, pero no conseguía acceder al texto, porque además es una separata de una revista, es prácticamente un folletito, ¿no? Y gracias a Todo Colección lo conseguí comprar. Y además no me costó demasiado. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Lorenzo, llega el momento del minuto de oro o la reflexión para el coleccionista o la coleccionista. Todo suyo. Es una idea que a mí me acompaña desde que soy lector y también en los ejercicios o en las aproximaciones que he podido tener al coleccionismo. Creo que un libro antiguo o un objeto de colección, aparte del valor intrínseco, tiene un valor espiritual, un intangible, que yo creo que es lo que le da un aura distinta, que diría Walter Benjamin, ¿no?, al objeto nuevo, que es que en ese objeto al final se encuentran personas. En un libro se encuentra siempre el que lo escribe con el que lo lee, pero en un libro antiguo se encuentra el nuevo lector, en cierto modo, con el alma o con el espíritu del lector que le precedió. Y eso es lo que le da un valor especial. Estaremos atentos a sus palabras y sobre todo a Walter Benjamin, del que usted también es gran especialista. Lorenzo Manuel Silva Amador. Muchísimas gracias por participar en el podcast de Todo Colección. Le deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Muchísimas gracias, un placer. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Ahora tocan las recomendaciones. Toma nota, episodio 27 con Pablo Morera de Libros Fugitivos. Te encantará. Y en el capítulo 89, el escritor y Premio Nacional de Periodismo Cultural, Guillermo Busútil, te mostrará qué es un orfebre en la literatura. Tampoco te puedes perder el testimonio de Javier Gómez Navarro, que nos atendió en el episodio 185 y disfrutó muchísimo compartiendo los pormenores de su inmensa biblioteca antes de emprender su último viaje. Allá donde estés, Javier, feliz destino, amigo. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Tu interacción nos apoya, es muy valiosa y nos ayuda a compartir estas conversaciones que entendemos son bastante singulares. Insisto en que si acabas de conocer nuestro programa y te interesa el coleccionismo, dispones de más de 200 episodios que tocan los asuntos coleccionistas de la A a la Z. Por eso, suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Y además te entretiene. Es más, si te apetece participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer esta plataforma que, gracias a colaboradores como tú, mantiene viva y coleando la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura.
Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Además, ahora, con Envíos TC, vendas donde vendas, incluso en otras plataformas o para tus cuestiones personales, puedes hacer llegar tus paquetes a través de Envíos TC. Tienes hasta un 70% de descuento de ahorro respecto a las tarifas oficiales de correos. Aprovecha para hacerte vendedor o vendedora de Todo Colección, ahora que es prácticamente gratis y puedes aprovechar todas estas ventajas. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los mejores recuerdos de los libros, tus libros. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.